Decíamos, una de las principales noticias de la actualidad económica es esa imputación a Ignacio Sánchez Galán, al presidente de Iberdrola, en el caso Villarejo. Es un caso, como sabemos, una trama con muchos tentáculos que está afectando a la imagen corporativa de distintas empresas del IBEX 35, y en este caso hoy vamos a poner el foco en Iberdrola y en cómo de alguna forma este caso podría resultar un mazazo negativo a su imagen reputacional. Es una de las cuestiones que vamos a abordar a continuación con Francisco Soto. Es fundador de la agencia 121 PR y experto en comunicación. Francisco, muy buenas. Sí, hola, buenas tardes. Francisco, más allá de la trama del caso Villarejo, que no vamos a entrar en los detalles, lo que sí sabemos es que cuando una noticia de este tipo, por así decirlo, salta en escena, pues de alguna forma siempre podemos esperar que salpique sobre todos aquellos que estén alrededor, todos aquellos que puedan estar implicados o relacionados. En este caso, al poner el foco en el presidente de Iberdrola, es inevitable también trasladar preocupaciones sobre hasta qué punto la imagen de marca de Iberdrola podría verse mermada por un caso de este tipo. Es cierto que el hecho de que se le impute no significa nada, no tiene que suponer un impacto más allá del mero impacto inicial, por así decirlo, las preocupaciones, los temores que puedan surgir, que hoy de hecho es lo que estamos viendo reflejado en las bolsas, pero aún así, claro, cuando nos enfrentamos a una noticia de este calado, ¿qué podemos esperar o de qué forma puede tener un calado o puede de alguna forma trasladarse en un calado importante para la compañía? En mi opinión, para cualquier compañía, tener a uno de sus principales directivos involucrado en un proceso de investigación por cualquier tipo de presunto delito, lógicamente no contribuye en absoluto para el bien de la reputación de la compañía. Claramente, compañías del sector energético están en este momento bajo la lupa de la opinión pública porque, pues entre otras cosas, vivimos un momento en el que el precio de la energía se ha disparado, hay todo un debate público alrededor también de las famosas puertas giratorias, por las cuales sabemos que hay, digamos, idas y venidas y complicidades entre la política y la empresa, y claramente no es el mejor momento para Iberdrola, salte una noticia de este tipo. Desde luego, no es el mejor momento. Además, como bien indicabas, estamos hablando de una empresa que pertenece al sector energético, que además ahora está en el punto de mira con todo el tema de los fondos europeos, del plan de transformación, resiliencia, en el que también se contempla pues ese futuro de las energías renovables, esa apuesta por las energías limpias. Estamos viendo cómo también se está presionando a las tradicionales del sector, o incluso se las está culpabilizando de la crisis climática en la que nos encontramos en estos momentos. Y claro, pues por un lado tienen que lidiar con todo este contexto, más allá de que encima pues reciba un mazazo de este calado. Sí que es cierto que hoy estamos viendo, como digo, esas caídas en Iberdrola de casi el 2% en el IBEX 35, es un poco la reacción inmediata de los inversores, más allá de que evidentemente es inevitable, como decías, ¿no?, que traslademos todas estas preocupaciones también en la compañía. Si ponemos la mirada en la figura de Ignacio Sánchez Galán como presidente de Iberdrola, sabemos que se ha cubierto bastante bien las espaldas. Se decía que si se le imputaba por el caso iba a tener que dimitir. Finalmente, a través de una cláusula, ha conseguido que no sea así, pero en todo momento tenemos que tener en cuenta que quien da la cara, o quien es la cara más visible de una compañía, cuando se tercian situaciones de este estilo, en algún punto tiene que hacer un sacrificio, incluso dar un paso atrás podría ser lo más sabio. En este caso sí que es cierto que es quizás mucho aventurarse, porque todavía no sabemos muy bien qué es lo que puede ocurrir, pero ¿qué podríamos esperar de una figura de liderazgo como sería Sánchez Galán si la situación se pudiera complicar? ¿Cuál sería la actuación correcta que debería hacer? Yo no querría ceñirme al caso concreto del señor Sánchez Galán, entre otras razones porque es un caso que viene cargado por una serie de matices políticos previos que se me escapan un poco de lo que debería ser una normal gestión de reputación o gestión de crisis para una compañía. Hoy las compañías están claramente
siempre en el escrutinio de la opinión pública, y sobre todo aquellas compañías que se mueven en mercados menos regulados, en mercados menos cautivos, tienen que ser, son muy sensibles a cualquier noticia que pueda teñir su reputación o que pueda poner en riesgo su reputación. Compañías de mercados más regulados o mercados más cautivos, como pueden ser las compañías del sector energético u otras, bueno, pues tienen una cierta protección todavía porque no hay la misma competencia, digamos, que en otros sectores. Pero, lógicamente, las compañías deberían tener políticas de prevención de crisis. Las crisis, lo mejor es que no se produzcan. Estoy seguro de que todas las grandes compañías del IBEX 35 cuentan con planes de comunicación de crisis que, en primera instancia, tratan de impedir que las crisis se produzcan. Las crisis pueden ser internas o externas, pueden ser crisis provocadas por, digamos, los propios empleados, por huelgas de los empleados, por sabotajes de productos o, como en este caso, por un comportamiento cuestionable de uno de sus principales directivos. En este tipo de casos, claramente, el Consejo de Dirección es quien debe tomar la decisión a seguir. Pero, desde luego, la reputación de la compañía queda gravemente afectada. Y en este sector, donde el valor añadido de una compañía, como es en el caso del sector energético, el valor añadido es fundamentalmente en la percepción del público, pues es vital que se mime esa percepción con un plan de comunicación previo, con un plan de relaciones públicas previo, que atienda a todas las posibilidades y que tome las medidas necesarias antes de que la crisis se desencadene. Una vez que la crisis se ha desencadenado, sinceramente, lo mejor que puede hacer una compañía es adoptar una posición transparente, informar bien a los medios, para que los medios sepan los pros y los contras y todos los detalles de la situación, y que al final los medios transmitan a la opinión pública esa información que la opinión necesita para tomar sus propias decisiones, tanto los inversores como los consumidores. Nos quedamos con esas... Partners. Claro, nos quedamos con esas pautas importante, ¿no? El hecho de que las compañías tengan que tener esos planes de gestión de crisis para que, en cuanto suceda una, tengan todo una serie de pautas de actuación, de cómo hay que afrontar, de cuál es el tipo de comunicación, comunicado oficial que deben dar para, de alguna forma, también suavizar posibles rumores, que a veces también, cuando hablamos de compañías del IBEX 35 que están tan expuestas a los medios de comunicación, esto es muy importante. Francisco Soto, fundador de la agencia 121 PR, experto en comunicación, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.